Y también cómo fue la evolución de estas historias, que todas juntas sí que forman una sola historia, una novela, cómo las fue juntando. Si en realidad pretendía hacer esto, una sola historia, o fuera una cosa que fue surgiendo en sí misma. Yes, it was absolutely my aim. The form that the book takes evolved gradually. I was actually exploring the idea of how seminal events might affect a life. I think everyone at some point or other has approached a crossroads in their life, or maybe looked back on a crucial moment in their life and asked themselves, well, what might have happened if I'd done this instead of that? Which direction might my life have taken? What might have been different? So there was very much that idea, the way a person's life circumstances or choices might affect the person they grew into. At the same time, I became fascinated by the way the devices and the furniture of our lives evolve as technology evolves, and it really did simply occur to me one day that we no longer use mechanical wristwatches, the very, very, very familiar objects I grew up with. You get given your first watch, and it's this beautiful thing. You wind it up, it works. It's a little time machine. I actually keep using that word in the collection. These don't exist anymore. In normal everyday existence, we use digital watches, and I became fascinated by that flow of time, the way the things we take for granted alter and change. So I started exploring these ideas in tandem, and the communal garden wristwatch became the metaphorical device for doing that. I really loved the idea of the mechanical watch, the cogs, wheels and chains moving inside it being metaphorical representation of how the cogs, wheels and chains of fate turn to create a different life path for us according to what decision we make at any given time. And as I say, I didn't originally intend to sort of have these interlinking stories. I was trying to write a more unitary novel about Martin. Martin was the character from the start. But as I explored the ideas of him taking different choices, I found myself writing these different stories. And I loved this. Once I saw what I was doing, I really, really got into the idea of almost, as it were, turning back the clock on Martin to give him another chance at something and see what would happen. And so, yes, I ended up with the collection of stories that fitted together as, I like to call it, a fractured novel, more than a collection or a cycle of stories. They are intended to be read in the order they're presented. I like that kind of collection that's more than just a rag bag of stories. It has a shape to it and it has a natural progression. And I really like that way of exploring an idea. It gives you a lot of freedom as a writer. So yes, it's very intentional. Efectivamente, uno de los elementos, uno de los objetivos que tenía al escribir el libro era ir desarrollando una novela compuesta por esos distintos elementos a los que aludías. Quería explorar la idea con esta obra de cómo distintos acontecimientos seminales, distintos acontecimientos clave en la vida de una persona pueden afectar al devenir de ese ser humano. Hay momentos en la vida en que te encuentras ante distintas encrucijadas y tomas una decisión. Y quería jugar con la idea del ¿y si hubiera tomado una decisión distinta? ¿Y si hubiera hecho algo diferente en determinado momento? ¿Qué dirección hubiera seguido mi vida? ¿En qué hubiera sido distinta? Eso es lo que quería tratar de explicar. Quería ver cómo afectaban acontecimientos concretos
de la vida de una persona a esa persona, en su evolución. Es decir, cómo afectaba un momento de la vida de alguien a la persona en que ese alguien se convertiría con el paso del tiempo. Además de eso, he sentido siempre una fascinación enorme por los cacharros, por los objetos que nos acompañan en la vida cotidiana, por los muebles que están presentes en nuestra vida y por cómo han ido evolucionando y cómo ha ido cambiando su presencia. Recuerdo que cuando era niña me regalaron un reloj de pulsera, y era un reloj de pulsera de estos mecánicos, de los de toda la vida, a los quienes tienes que dar cuerda para que no se pare. Y era un objeto precioso. Y yo me empecé a referir a él como una máquina del tiempo, y es una expresión que utilizo también en los relatos. Me he dado cuenta de que hoy en día este tipo de relojes prácticamente han desaparecido y los hemos sustituido en nuestra vida cotidiana con relojes digitales, y me fascina ese tipo de cambios, me fascina esa evolución en los objetos de nuestro día a día. Me fascina también el paso del tiempo, cómo fluye, y quería jugar con estas ideas tangenciales, con esos posibles distintos rumbos que nuestro destino podía, o que el destino de la persona puede tomar, irlos explorando. Y decidí utilizar el reloj como objeto, como una metáfora. Los relojes tienen ruedecillas, engranajes y tuercas que van girando, y se convierte el reloj en estos relatos en una metáfora de las distintas ruedecillas, engranajes y tuercas que van girando y que van determinando nuestro destino. Esas ruedecillas que al final marcan el rumbo de lo que va a ser nuestra vida a partir de cada una de las decisiones que vamos tomando. No quería que esto fuese simplemente una antología de relatos, no quería considerarlo simplemente relatos entrelazados. Para mí es una novela con una serie de peculiaridades. Lo considero una obra unitaria. Martin, el protagonista, iba a serlo desde el principio. Tenía claro que lo que quería era contar su historia, pero quería contar su historia desde distintas perspectivas. Quería ver cómo distintas decisiones podían afectar a la evolución de la vida del personaje, y quería darle también la oportunidad de dar marcha atrás. Quería que los distintos relatos pudieran suponer nuevas oportunidades para Martin, para ver cómo hubiera sido de haberse producido circunstancias distintas en su vida. Yo, más que una antología, que un recopilatorio de relatos, considero esta obra una novela fracturada. No es un ciclo, no es algo que puedas leer de manera desordenada. Se supone que están para leerlos en el orden en el que se presentan, y eso es lo que pretendía desde el principio. Muchas veces las antologías acaban por convertirse en una especie de cajones desastre en los que cabe de todo tipo de historias sin solución de continuidad y que no fluyen. Lo que perseguía era que este libro en concreto sí fluyese, que tuviese una evolución natural, y considero que eso me dio bastante libertad a la hora de escribirlo. En The Silver Wing, aparte de Martin, que va cambiando de personalidad y circunstancias, pero no de nombre, y del relojero enano, hay otro personaje que tiene importancia, que habla mucho de él y que nos transmite a los lectores toda la fascinación que siente Nina por los relojes, que es la mención de un relojero francés del siglo XVIII llamado Louis Breguet, que inventa un extraño artilugio para los relojes. La verdad que lo explicaba también, que yo siempre me preguntaba, bueno, esto es una cosa que ha inventado Nina para justificar esta novela, o de verdad existió. Entonces me proponía pues buscarlo en Google, evidentemente, pero luego decía, prefiero quedarme con la duda. Pero ahora que está Nina aquí, pues francamente querría saber si Louis Breguet y sus invenciones son una invención de Nina o hay algo de realidad en este relojero francés, el relojero de María Antonieta y de Marat y todo eso. You're talking about Abraham Louis Breguet, who was a very real watchmaker. He was known as the watchmaker to Marie Antoinette. He was actually caught up in the French Revolution, and he was helped to escape from the guillotine by none other than Marat. He was a genius watchmaker. He was a genius mechanic, if you like. He invented this, what's known as a complication in watchmaking, called the tourbillon,
which enabled a watch to keep better time by, in effect, suspending the mechanism of a watch outside of gravity. So in the 18th century, you would commonly carry a watch in your pocket, and every time you removed your watch from your pocket, you would disturb the mechanism, and you may lose as much as 2 or 3 minutes per day on your watch, on your time. Breguet invented the tourbillon, which kept the mechanism static in its own little cage. He's completely real. I did, of course, tamper with his reality by inventing his later diaries. He did keep extremely extensive diaries about his inventions, and some of which weren't carried out during his lifetime. His son went on to create them in reality, mainly because he was the only one that could read his father's handwriting. But I just, as I often like to do with my fiction, extended reality a very little bit to suggest that what Breguet had actually done was to extend the science of the tourbillon and use it to make what I call a time stasis, which is this effect of turning back time on a character. So he's real, that isn't. Te refieres a Abraham Louis Breguet, que fue un personaje real, relojero de María Antonieta y al que pilló la Revolución Francesa y que salvó la cabeza de ser guillotinada gracias a la intervención de Marat. Se trata de un relojero que fue un verdadero genio, era un genio de la mecánica e inventó el tourbillon, que es un mecanismo que permite mejorar el rendimiento de los relojes, permite que se suspenda el mecanismo del reloj al margen de la gravedad, sin que la gravedad le afecte. Y esto tenía mucha importancia en la época en la que él vivió, porque los relojes eran de bolsillo y el movimiento constante de sacar y meter el reloj afectaba al mecanismo, afectaba a los engranajes y hacía que pudieses llegar a perder hasta 2 o 3 minutos al día, con todo lo que eso implicaba. Bueno, el tourbillon permite que haya mucha más precisión en los relojes y permite evitar precisamente todo ese tipo de golpes y de problemas a la hora de que el reloj diese correctamente la hora. Y lo que sí incluí, estos son los elementos reales del reloj, lo que sí incluí fueron una serie de cuestiones relativas a sus diarios. Él tenía unos diarios donde dejaba constancia de los distintos inventos que se le iban ocurriendo, y no todos estos inventos llegaron a ver la luz durante su vida. Su hijo, que era el único capaz de entender la caligrafía de Breguet, fue el que llegó a dar forma a esos inventos después de la muerte de su padre. Y hasta aquí son elementos reales de la vida de este relojero. Lo que hice, que es algo que suelo hacer en todas mis obras de ficción, es ampliar un poco la realidad, ampliar el principio del tourbillon, no solo a los relojes, sino al paso del tiempo. Y decir que no solo inventó el tourbillon Breguet, sino que inventó también lo que yo llamo el éxtasis temporal, un mecanismo que permite dar marcha atrás al tiempo, que es lo que permite que el personaje, Martin, pueda tomar las distintas decisiones y rehacer su vida. Bien, os decíamos al principio que al parecer la novela de Lauren Vieux, que se va a publicar aquí pronto, me imagino que en el otoño, pues va a ser Shining Girls, que es una novela muy reciente, que fue publicada en inglés, pues creo que por primavera, abril o una cosa así. Aquí, como decíamos, se va a llamar al parecer Las Luminosas. Una cosa curiosa que también, de hecho va a ser la primera pregunta, o para hacer la primera pregunta, que decíamos evidentemente la obra es sudafricana y ahí habían transcurrido en ese ambiente todas sus anteriores obras. Sin embargo, aquí se va a Chicago un Chicago que cubre un espacio temporal de los años 30 hasta los 80. Bien, me gustaría saber por qué ese cambio, pero a la vez que nos explique pues de qué va un poco Shining Girls. Podríamos contarla, como hice al principio con Soul City, diciendo que es un asesino en serie que va matando a diferentes mujeres que considera que tienen un brillo especial,
Y en un momento dado, pues una de las chicas que intenta matar, pues a pesar de que la hiere muy gravemente, pues sobrevive. Y entonces esta chica se decide pues a buscar a ese asesino, que a la vez cuando él descubre que no la pudo matar efectivamente, pues la está siguiendo también. Y esto sería, sería pues el argumento de una novela negra, un thriller, pero es que Shining Girls es otra cosa distinta. Entonces me gustaría también que nos contase los elementos especiales que tiene Shining Girls. I'm actually going to reverse the order and start with special elements. Again, it was just the kind of story that I wanted to write. I came up with the idea on Twitter. It was a throwaway tweet, and I quickly deleted it because I realized that would be a really awesome book to write, that I could have a lot of fun with the idea. It was an idea which excited me. A time-traveling serial killer, and that's the strange element, is that the killer, Harper, who's from 1931, has access to a very strange, mysterious house, which opens onto other times, up until 1993. And, I could have done, when I came up with the idea, anything is possible, that one-line description, time-traveling serial killer, so I could have done Bill and Ted's excellent murder spree. So they could have, gone from killing cavemen through to killing Hitler and maybe swinging by the Middle Ages in between. But I think the reason I write science fiction and fantastical stories with always a noir element is because it's a way of engaging with social issues. It's a way of exploring who we are in the world right now. And I was interested in the 20th century. Like Nina, I'm very interested in time, and I'm interested in how we are haunted by time, by the ghosts of history. And time travel has loops and paradoxes, but so does history. The same things come up again and again. Like the Great Depression and the Recession, I think, is the most obvious example in the book. But there's also stuff about women's rights and abortion rights and the war on the Red Scare in 1950s America, where they were terribly fearful of communism, red under every bed, and how that reflects today in the war on terror, how they're using exactly the same motivations and tactics. So it's a noir detective story with a young journalist at the heart of it, but it also involves time travel and this very strange house. The reason it's set in Chicago, immediately I knew I was going to be interested. I was interested in the 20th century and exploring how that shaped us. And I knew if I set the book in South Africa, that it would become a story about apartheid, that I wouldn't be able to avoid that. And Moxieland is kind of a neo-corporate apartheid set in the near future. It's very much a political thriller. And Zoo City is a different kind of apartheid where the criminals are segregated because you can see they're magical animals and they're immediately visible as other. So I felt like I kind of covered apartheid and I could play in other spaces. I'd lived in Chicago for a while and it has a lot in common with Johannesburg. We like to think in South Africa that we do things best, that we have the best corruption, and we have the best crime. But actually Chicago does pretty well on that score. So it felt like writing about home. It felt familiar. It has a lot of the same kind of issues that we do. And I also lived there for about 6 months in 2000, 2001. And I went back on a research trip and I interviewed a bunch of people from Chicago, police detectives to historians to people involved in the 90s punk scene, and just really got a feel for it and location scouted. And it immediately made the book a lot more commercial, which is a sad but unfortunate truth, is that Americans like to read about America. But it felt right, and I'm really happy with the way it came out. Pues voy a invertir el orden de las preguntas y empezaré hablando de los elementos que hacen especial esta historia. De nuevo, escribí el tipo de historia que me apetecía leer, y es una historia que surge a raíz de un tweet que borré rápidamente. Lo había lanzado así un poco al azar y digo, uy, que esto es muy buena idea, y lo borré para quedármela. Y era un tweet en el que mencionaba la posibilidad de que existiese un asesino en serie que viajase en el tiempo, y efectivamente eso es lo que es uno de los personajes de Las Luminosas. Se llama Harper. Y en 1931 tiene acceso a una casa bastante extraña que le permite viajar a distintos momentos en el tiempo, hasta 1993. Ese es el límite final. La idea es básicamente, como sería lo del fabuloso viaje de Billy Ted, me parece que se tradujo así en castellano, pues cambiar un poquito el título. Sería el fabuloso viaje o la fabulosa excursión de asesinatos de Billy Ted, en la que Billy y Ted podrían viajar a lo largo de toda la historia y
desde visitar la Edad Media hasta cargarse a Hitler. Básicamente lo que quería era escribir una historia de fantasía, o eso es lo que me salió, con elementos de género negro que me permitiese explorar la sociedad y el mundo en el que vivimos. Me interesa mucho lo que ocurrió, lo que ha ocurrido en el siglo XX y cómo nos afecta hoy en día. Al igual que a Nina, me interesa mucho también el paso del tiempo y me gustan las ideas de los viajes temporales. A pesar de las paradojas y los bucles y etcétera, quería tratar de abordarlos. Así que, básicamente, lo que hago es tratar de ver los distintos elementos que han ido configurando nuestra sociedad y al mismo tiempo hablar acerca de elementos que están presentes hoy en día, desde la comparación con la Gran Depresión, por ejemplo, el crack de Estados Unidos, la situación del aborto, la situación de las mujeres, cómo distintos elementos de la historia se van repitiendo, van resurgiendo de distintas maneras. Por ejemplo, en los años 50 en Estados Unidos se hablaba muchísimo de la amenaza roja. El comunista era el malo, el coco que se escondía debajo de todas las camas. Muchos de esos elementos, muchas de esas referencias se siguen utilizando hoy en día en la llamada guerra contra el terror. Y quería hacer una historia y me acabó saliendo una historia de género negro con una joven periodista que descubre los viajes en el tiempo y un asesino que tiene acceso a una casa bastante extraña. Como os digo, el objetivo que tenía con toda esta serie de elementos era poder describir un poco la sociedad del siglo XX y cómo nos había afectado. Sabía que si ambientaba la historia en Sudáfrica, rápidamente tendría que tratar el tema del apartheid. Y el apartheid ya lo había tratado tanto en Moxiland, donde el apartheid adopta la forma de una especie de neocorporativismo que provoca segregación, como en Sioux City, donde el apartheid está presente porque se crea una especie de castas, ya que todo el mundo puede ver los animales mágicos o místicos que acompañan a los delincuentes. Entonces, todo el mundo sabe quién es un delincuente y están al margen. Por tanto, sabía que el apartheid ya lo había abordado lo suficiente en mi obra y que era el momento de cambiar el entorno. Durante mi vida he tenido la oportunidad de vivir en Chicago durante una temporada, y los sudafricanos somos un poco chauvinistas para algunas cosas. Siempre pensamos que tenemos lo mejor de todo, que tenemos la mejor corrupción, que tenemos los mejores delincuentes, que somos los más sucios del mundo y que nadie nos supera. Bueno, tengo que deciros que en Chicago no se les da nada mal lo de la corrupción, los delincuentes y demás tampoco. Así que los temas que podía abordar al describir la historia de Chicago me sonaban, eran bastante familiares a los que ya había ido conociendo, como os digo, o a los que había conocido toda mi vida, perdón. Como os digo, residí en Chicago durante 6 meses entre el 2000 y 2001 y decidí hacer varios viajes para documentarme cuando empecé a escribir la novela. Pude entrevistarme con agentes de policía, con historiadores, con gente que había conocido perfectamente la escena del underground y del punk y del grunge en los 90 en Chicago, y eso me permitió darle un tono más comercial, un carácter más comercial a mi novela, porque la triste y cruda realidad es que a los norteamericanos les gusta sobre todo leer acerca de lo que ocurre en Estados Unidos, y eso te permite hacerte más comercial. En cualquier caso, estoy muy contenta con el resultado y la verdad es que orgullosa del libro. La verdad es que si os acercáis a la lectura de esta obra veréis que efectivamente Chicago está muy bien descrito, podéis comprender cómo ha evolucionado la ciudad desde los años 30 hacia la actualidad, y también, como ella comentaba un poco, pues esta novela es también un poco la historia de la evolución de las mujeres durante esa última parte del siglo, desde las que trabajaban en los astilleros durante la guerra hasta las clínicas antiabortistas en los años 70, que eran muy difíciles. Y, bien, la verdad es que nos queda poco tiempo, me gustaría hablar de muchas cosas, por ejemplo de Spin, una novela corta de Nina, que yo creo que es una metáfora del proceso creativo, pero al tener a 2 autores en la mesa, la verdad es que no me resisto a hacer un pequeño truco para terminar de que si ellas están de acuerdo que se haga una pregunta una a otra, algo que les interese saber de la carrera o de la obra de la otra autora. Well, I think Nina and I were discussing how I had an interview recently with a journalist who said, well, you're not a typical science fiction writer because you're a woman. And I was like, really? Because I actually know quite a number of women writing science fiction and you know, historical precedent as well. So, Nina, how much does it annoy you when that question comes up? And how do you deal with it?
Bueno, hace poco me han hecho una entrevista y la verdad es que me dijeron, vaya, qué curioso, es muy raro ver a una escritora de ciencia ficción, ¿cómo te sientes? Y digo, ¿raro es ver a escritoras de ciencia ficción? Pues yo conozco unas cuantas. Así que la pregunta que tengo para Nina, que es algo que ya habíamos comentado, es, Nina, ¿te molesta tanto como a mí o cuánto te molesta cuando te vienen con la preguntita de marras? And could you name some of your favorite female science fiction writers? Y dime el nombre de tu escritora de ciencia ficción favorita. Yeah, it's still a bit of a mystery to me because as I say, I gravitated completely normally towards SF. I loved SF television. I loved reading SF. I think even once, questioned myself as to whether this was something that women should or should not be interested in. So I'm still kind of mystified, and I think I tend to dismiss the question. Of course, there are amazing women science fiction writers, and I recently did a blog post which took me more days than I realised it was going to when I originally started it, which was 101 women to read in science fiction, fantasy and horror, in which I named precisely 101 of them, and believe me, there could have been many, many more included in that list. Of course, I've read and loved Lauren's work. It's extremely brilliant, and it's a new strand of this sort of combining of genres, crime, horror even, and science fiction. I read Ursula Le Guin's Earthsea Quartet when I was younger and loved them. Of writers working today, I particularly like Caitlin Kiernan, who works more towards the dark side of fantasy and horror. She's just written an amazing novel called The Drowning Girl, which is probably the best modern incarnation of the ghost story I've ever read. Catherine Valente, likewise, she's writing very, very beautiful fiction based around mythology, folklore. I could go on all day, but I'd advise you to look it up on my blog, 101 Women to Read. You'll find many of my choices there. What is your website? Oh, I'm at ninaallen.co.uk. It's very easy to remember. La verdad es que, como os decía antes, a mí siempre me han gustado las historias de género y gravité de forma normal hacia la ciencia ficción. Me gustaba la ciencia ficción en la televisión, me gustaba leer ciencia ficción y ni siquiera me pregunté ni una sola vez cuando era niña si era normal que a una niña le interesasen estos temas o no, si a una mujer le tenía que interesar estos temas o no. La verdad es que no deja de asombrarme y que me hagan esa pregunta precisamente de marras y siempre la dejo de lado. Hace poco escribí en mi blog una entrada a la que tuve que dedicar bastante más tiempo del que esperaba. Es una entrada acerca de escritoras de ciencia ficción y se titula 101 mujeres que leer o 101 escritoras de ciencia ficción que leer. Perdón, 101 escritoras de género que leer, tanto de ciencia ficción como de fantasía como de terror. Y me costó mucho porque hay 101, pero podía haber muchísimas más, desde luego. He leído y disfruto enormemente la obra de Loren, por ejemplo. Me parece una obra realmente brillante. Me parece que es como una nueva cepa, una nueva vertiente de esta combinación de géneros que está tan de moda hoy en día, de ciencia ficción, novela negra y terror. Por supuesto he leído la obra de Ursula K. Le Guin. Me gusta mucho también la obra de Kathleen Kiernan, sobre todo la novela The Drowning Girl, que me parece que es una de las mejores historias, o la chica ahogada, no sé si se tradujo así. The Drowning Girl no está traducida, es una de las mejores historias de fantasmas que he leído en los últimos tiempos. Me gusta mucho también la obra de Catherine Valente, sobre todo por la combinación que hace mitología y folclore. Y me podría pasar días y días hablando de ese tema, precisamente. Lo único que puedo hacer es recomendaros que si realmente os interesa el tema, que consultéis mi entrada en el blog 101 escritoras de género que leer. Y le dice Loren, pues da la dirección. Y la dirección, y esto lo voy a decir más lento, es ninaallen.co.uk. I'd like to ask Lauren about the monstrous. I really love in her work her use of the monstrous to demonstrate
alienation, perhaps. I often found myself on the side of monsters in fiction, and I want to ask Lauren, I know she's working on some monsters at the moment. Do you feel the same way? Quiero preguntarle a Lauren acerca de lo monstruoso, el concepto de lo monstruoso, cómo utiliza el concepto de lo monstruoso como elemento de alienación en su obra. A mí es algo que me interesa mucho. Normalmente cuando leo obras de ficción suelo estar del lado de los monstruos y sé que ella está trabajando con monstruos ahora en su siguiente proyecto. Quiero saber si le pasa lo mismo que a mí. I love monsters. And especially in horror, you know, like slasher films are incredibly dull and tedious, you know, it gets very boring very quickly. But monsters and things distilled from the imagination and from the darkest parts of our subconscious are intriguing. I think what was interesting about writing a serial killer novel was that people often dismiss, you know, you hear about a terrible crime and you're like, oh, what a monster. But actually, it's very human. And the monsters that are among us are aspects of ourselves, and we are trying to separate ourselves out from them by making them a different species, when actually these are acts that we are all capable of. And I'm very interested in Zimbardo's theories about evil, and how evil is very much dependent on the context, and that's how, you know, Nazi Germany happened, that's how the genocide in Rwanda happened, that's how the violations at Abu Ghraib happened, because we are capable of that. And any of us are. And obviously it's in varying degrees, and obviously you have psychosis, but it is very human. It's not monstrous at all. But then it's nice to play with those darker elements, to bring out the monstrous, to explore the absolute darkest things as allegorical for that. And I think fairy tales, you know, if you look at the original fairy tales, the very dark, very horrific, twisted fairy tales, which didn't have happy endings, it's very much a way of teaching us how to confront the darkness. And I think to be able to confront the darkness, you need a lot of compassion. And it's interesting in your work that you're also really exploring, you know, the darker elements of things. And so, you know, Ian McEwan's Cement Garden was also a formative work on me, I think. And I think it requires a lot of compassion to stare into that darkness and to try and find humanity in it. Pues efectivamente me encantan los monstruos. Me aburro en las películas de terror cuando es simplemente un raja mata, un asesino y punto. No, me gustan los monstruos en el terror porque son elementos que surgen de nuestra imaginación, de nuestro subconsciente. Me intrigan. Son elementos que realmente me gustan más que el asesino en serie, simplemente. Creo que muchas veces cuando nos enteramos de un crimen atroz, casi todos tenemos la misma reacción y decimos, menudo monstruo. Y no es un monstruo el que ha cometido ese delito, es otro ser humano, es alguien que comparte elementos con nosotros, son aspectos de los que nosotros podríamos llegar a ser capaces. Lo que pasa es que no nos gusta aceptarlo y queremos separarnos de esa parte más oscura de nosotros mismos, dándole una forma diferente, transformándolos en monstruos. Me interesa mucho especialmente las teorías de Zimbardo ahora mismo acerca del mal. Creo que parte de esta tendencia hacia el mal del ser humano explica situaciones como la aparición de los nazis, el genocidio de Ruanda, Abu Ghraib, ver que somos capaces como seres humanos de caer en la psicosis hasta cierto punto. Y me gusta analizarlo utilizando los monstruos, analizar esa parte oscura de nosotros, creando una especie de alegoría, jugar con ellos, utilizar a los monstruos como representación de aquella parte más oscura de nuestro ser. Si os fijáis, incluso, por ejemplo, los cuentos de hada originales eran muy oscuros y aterradores, no tenían un final feliz normalmente. Lo que buscaban con esos cuentos de hadas los autores era hacer que sus lectores se enfrentasen a la oscuridad que llevaban dentro de sí mismos. Y creo que para enfrentarte a la oscuridad y vencerla necesitas tener compasión dentro de ti mismo, necesitas creer en la bondad del corazón para poder abordar esos elementos tan oscuros, ser capaz de mirarlos a la cara. El Jardín de Cemento de Ian McEwan es otro de los elementos otra de las obras, realmente muy importantes en mi proceso formativo, y creo que la compasión es el único elemento que nos permite enfrentarnos a la oscuridad y poder seguir siendo humanos. Bien, pues hemos hecho un recorrido necesariamente breve, pero creo que intenso y muy estimulante sobre la obra de Lauren y Nina. Y nada más, simplemente invitaros de verdad a que os acerquéis a sus novelas, a sus cuentos, a sus historias. Ellos van a estar firmando ahora mismo arriba del filmódromo y despedirlas ahora con un aplauso.